Hola, bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias exactas, ciencias económicas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, poder trabajar desde donde quieren y mejor estilo de vida. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de futuro del trabajo, estilo de vida digital, educación y análisis de datos. Si nos ven por YouTube, les pido le den like a este video y se suscriban al canal. Si nos escuchan por Spotify, que nos dejen una review. Si es de 5 estrellas, mejor. Licenciado en comercialización, comenzó como analista funcional de sistemas hasta que se encontró con el análisis de datos. Así, siguió creciendo hasta convertirse en CDO, que es el máximo responsable de datos en importantes empresas. Él se define como Data Fanatic. Es pionero en recolectar datos para analizar. Es un apasionado de los avances. Los datos son el espejo de las empresas. Ese es su leitmotiv. Gustavo Vivas Márquez, entusiasta, curioso y especialista en cambio. Vamos a conocerlo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo Muy bien? bien. Estás en Buenos Aires, la capital de Argentina. Así es. Estoy acá, vivo acá desde el año 96, así que soy cordobés, con lo cual es otro detalle para tener en cuenta, pero vivo acá de Buenos Aires desde 1996 y con decirte que mis hijos son porteños, mis dos hijos son Claro, ya, porteños. ya te Ah, adoptaron. sí, 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 me obligaron a quedarme, porque una vez que nacieron ellos, empezaste la vida, el nuevo ciclo de vida, y bueno, ellos fueron el ancla. Seguramente por trabajo, ese Sí, cambio, sí. ¿no? Sí. Contanos un poquito. Sí, te cuento, yo comienzo en datos realmente cuando llego a Buenos Aires, porque hasta el año 96 era sistemas. Era un sistema medio raro porque era un sistema que tenía visión funcional, los famosos analistas funcionales de sistemas. Y en el 96 me invitan a participar en un proyecto de data warehousing en la compañía que trabajaba, que era Telecom en ese momento, y yo decía, data warehousing, ¿qué es eso? Entonces viene la persona que me invitó y me dijo, no, no, yo quiero que vos nos ayudes a entender eh, qué vendemos, estos productos que vendemos, cómo funcionan, cómo operan. Y yo le dije, bueno, eso sí no tengo drama, porque mi trabajo era un poco entender, ayudar a la gente a usar bien el sistema, a usar bien los datos y a usar, en ese momento no me había dado cuenta que era usar bien los datos. Y bueno, empecé ahí en el 96 y de acá a hoy, que hasta hace un mes era el CDO del grupo Swiss Medical. El CDO es hoy una figura dentro del mundo de datos que es el máximo responsable de datos dentro en las organizaciones. Eh, Pasó mucha agua bajo el puente, pasó mucha tecnología, mucha historia, familia, dos hijos, mis hijos aprendiendo de datos. Con decirte fue gracioso, en este último mes mi hija hizo de headhunter mía, porque de repente me trajo charlando con su jefe, le dijo a su jefe, mi papá es especialista en datos, y tuve una charla con su jefe hablando de datos, porque querían armar un área de datos en esa empresa. Entonces digo, muy loco como el mundo se ha acelerado y está pasando. Y bueno, pasa esto. Convivimos permanentemente con estas situaciones y todo esto. Bien, Gustavo, esta cuestión de por trabajo y meternos en los datos, tu formación no es de Ah, una no, cuestión de ingeniería o algo técnico. no, no, no. ¿De qué te recibiste vos? ¿Cuál es tu formación de grado? Mira, fue algo gracioso. Yo vengo con 4 años de ingeniería electrónica en Córdoba. Cuando vine a Buenos Aires, el tema de Córdoba como ciudad del interior es todo cerca. Las distancias son 30 minutos, estás en cualquier lugar de la ciudad. Cuando vine a Buenos Aires, para ir a la facultad era 2 horas. Tenía que hacer 2 horas para ir a la facultad, continuar la carrera. Y realmente meterme en datos era todo un cambio de vida, fue todo un cambio de vida, porque bueno, primero adaptarme a la ciudad, después adaptarme al trabajo. Y terminé yendo a una facultad cerca de casa, yo como vivo en Belgrano, terminé yendo a la facultad de Belgrano y me recibí de licenciado en comercialización. ¿Por qué? Porque cuando empecé a trabajar, esa fue mi primera reconversión, esto de readaptarme al mundo.
Cuando empecé a trabajar en esta empresa dije, yo, ¿por qué elegí venir a Buenos Aires? Y lo hablaba con mi mujer, decía, yo trabajo en una empresa que vende pulsos, minutos telefónicos, no vende sistemas. Yo quería aprender a vender minutos. Por eso comencé a trabajar ahí. Y cuando vine a Buenos Aires dije, bueno, ok, hablando con mi jefe, le digo, mira, yo quiero seguir aprendiendo esto. Bueno, estudié algo relacionado más hacia el punto de vista del negocio y no tanto lo tequi. Y bueno, elegí trabajar en comercialización, perdón, elegí estudiar comercialización y me recibí, fui técnico universitario en comercialización y después hice la licenciatura y como si fuera poco, seguí estudiando porque creía que había ciertas áreas que se iban desarrollando, con lo cual fui estudiando un poco de docencia, un poco de maestría general de negocios, porque tengo un posgrado en marketing estratégico, y después terminé haciendo una maestría en responsabilidad social empresarial, nada que ver con el mundo, pero como en el mundo estaba yendo, en el 2003 la terminé, perdón, 2006 la terminé, el mundo estaba yendo hacia esa orientación, dije, ok, me interesaba entender cómo los negocios afectan el contexto y cómo el contexto se rearma para afectar el negocio, porque es un permanente, no es que nosotros como organización o como persona trabajamos aislados, trabajamos siempre en ambientes donde generamos un efecto y ese efecto se realimenta y nos genera a replantearnos cosas. Bueno, eso fue un poco esta corrida. Entonces, mientras tanto seguía haciendo datos. Era muy loco porque me afianzaba en mi posición de datos, fui pasando en distintas posiciones porque en la compañía yo trabajé en tres grandes compañías a nivel Argentina, por suerte, que digo, tuve experiencia global, porque empecé a trabajar en cuatro grandes compañías, perdón. Trabajé en el grupo Telecom desde el 92 al 2007, después fui al grupo Claro, al grupo Telmex, que trabajé 2 años ahí. Después volví al grupo Telecom, otros 8 años, y después fui al grupo Suisse, donde realmente ahí fue una reconversión completa de perfil, porque imagínate, venía de la tecnología, las cosas las duras, las redes. Uno de mis trabajos fue, por ejemplo, probar cómo recolectar datos del primer colector de Internet en el año 2002. Activamos un colector de datos de 2002 en el 2002 pasé una prueba de, bueno, ¿cómo recolectamos el dato de Internet? La primera hora juntamos 1.000 millones de registros. La primera hora. Hasta ese momento, todo el tráfico interurbano de la empresa, en un año eran casi 500 millones de registros. El colector de Internet levantó 1.000 millones de registros en una hora. Y dijimos, no, nos explotaba todo, las redes, la tecnología. Bueno, venir de ese ámbito donde mirábamos mensajitos, y por ejemplo mi último trabajo en Telecom de datos fue básicamente activar en ClickView una solución de monitorear toda la red de telefonía celular, donde se registraban casi 1.500 millones de registros por hora. Entonces era una monstruosidad de volumen. Bueno, terminé en Telecom, me llamaron para participar en el proyecto del Grupo Suisse y yo decía, wow, me voy al mundo donde la persona es la entidad. Porque ¿qué tenemos que mirar? El dato de la persona. Más allá de los comportamientos que sí habíamos explorado, modelos de comportamiento, los famosos modelos de offering, en las telcos. En las telcos es muy potente la capa analítica porque necesitas hacer entender el cliente cuando entra y cuando se contacta, qué le puedo ofrecer, porque tengo cada vez más oferta, más producto y más competencia, porque son mercados hipercompetitivos. Entonces tengo que entenderlo, tengo que ver cuál es el hábito, que en este momento en qué ciclo de vida, está, en qué estado del ciclo de vida está ese cliente. Y todo eso es mirar datos, 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 y modelizarlos y industrializarlos en sistemas para que el cliente se conectaba o llamaba al 114 o al 112 o hablaba con los canales digitales y le ofrecía automáticamente una oferta. Bueno, todo eso era el mundo de datos de aquel mundo. De este lado vine acá y dije, imagínate que llegué en 2019, ni más ni menos, que me dijeron, bueno, ¿qué hacía en 2019? Lo primero que le dije, mira, hagamos un assessment para ver cómo están.
¿Qué tienen? ¿Qué tecnología vamos a usar? Y siempre digo que cuando yo llegué, la tecnología me hizo volver a mi época inicial de datos, que era una base de datos, un extractor con SQL, tirando sentencia, y una herramienta tipo Excel, que era Excel, que me permitía armar grafiquitos, pantallitas y cuadritos. Como primera. Y cuando llegué a Swiss me encontré un mundo muy parecido al que había dejado desarmado completamente, o sea, habíamos desarticulado en 15 años en Telecom. Y digo, wow, las vueltas de la vida. Bueno, construir de cero todo eso. Cuando comenzamos a empezar a construir todo eso, nos agarró la pandemia. Soy, orgullosamente lo digo, soy de una de las generaciones que le voy a contar a mis nietos cómo viví la pandemia con datos. Al punto que, por ejemplo, una situación que a mí me chocó mucho y me hizo dar un golpe muy fuerte de entendimiento, que lo veía yo con mis pares y no lo internalizaba. ¿Por qué? Porque yo trabajaba con médicos al lado mío, y los médicos en el campo de batalla, en su momento, Claudio Locopil hizo una analogía muy, muy fuerte, que realmente era la realidad, es, estamos en una batalla y tenemos los soldados en el frente peleándola todos los días. Eran los médicos, eran los enfermeros. Bueno, yo para mí no lo vivía porque para mí no los conocía. Pero en un momento vino mi hija, porque esto era, imagínate que era el mundo, estábamos hiperconectados, sacando datos, números, discutiendo. Yo discutía a la mañana con mi equipo y al tarde me sentaba con los distintos equipos de negocio y con los distintos gerentes a discutir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a dar? ¿Qué datos necesitan para que ustedes tomen decisiones? Y aceleramos y discutíamos. Y en esas charlas todo eran indicadores, hasta el número de muertos eran indicadores. Y en un momento, en una charla, terminando una charla, vino mi hija y me dijo, papá, ¿te estás dando cuenta que hablas de personas que no están más? Era tanto el poder de abstracción que me llevaba, y esto a veces nos pasa a nosotros cuando empezamos a mirar datos, a jugar datos, es que nos atraemos a que lo llevamos a un indicador, a un número, pero en el fondo hay una entidad, como mínimo una persona, un producto, un servicio, un deseo, que es lo que tenemos que tratar de terminar de entender esto para realmente darle valor al análisis. Bueno, esas son situaciones que yo dije, wow, me golpean, me chocan, pero independientemente me llevan a pensar que la potencialidad que tenés de abstraer todo esto a datos, el mundo se está trayendo cada vez más a datos. Ahora el Sí, tema es no, pero de ahí no perder la tenés el lugar sensibilidad. común, claro, tenés, Gustavo, el lugar común de decir el número frío. Claro, Viste que te dicen en el número frío, que ya se hablaba de esto antes de análisis de datos con el tema de la estadística. Como sí, dice, el número frío de la cantidad de indigentes. Y es como te dijo tu hija, bueno, los indigentes, hay gente que no come. O sea, un exacto, indigente es eso, es alguien que no come. exacto. Un pobre es alguien que no llega a, bueno, muertos. Es un número. Y bueno, sí, pero para el análisis, sí. Igual, no voy a hacer una apología, pero digo, muchas veces, cosificando, uno puede abstraerse y puede encontrar una solución. Si Sí, se pone muy, muy sentimental en algunas cosas, no avanza. Entonces, cosificando se puede conseguir esto de, creo que la mejor analogía es, medio en broma, medio en serio, esa serie famosa que fue Doctor House, que él era un médico con muy mal carácter, con muy mal genio, bueno, mirá, no vamos a spoilear, pero él cosificaba a sus pacientes y con eso conseguía sacar resultados. cosas que el paciente no le había dicho, que le había Ujú. ocultado, que se había olvidado, porque eran pacientes, no eran personas. Entonces ahí iba, con eso conseguía salir adelante. Sí, sí, sí. Mira, ahí yo creo que toda la industria, en el COVID, todo el mundo en COVID y la industria aprendió muchísimo y evolucionó muchísimo. Y yo creo que si la industria no hubiera reaccionado como reaccionó, hoy los números que estaríamos hablando serían totalmente distintos. Totalmente distintos. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque a veces, como decías, charlábamos en la previa, la gente se maneja por sensaciones. La velocidad de la sensación te puede ayudar cuando vos no tenés una velocidad de cambio inmediata, cuando no tenés una situación de coyuntura tan grave como fue el COVID. ¿Por qué? Porque es la famosa fábula de la rana y el agua caliente. Mientras me voy cambiando, me voy adaptando. Pero de repente no era que nos tirábamos a una olla que se estaba calentando. En una olla no había agua hervida.
y había que adaptarse, y a veces, y encima te tiraban a la olla con agua hervida y te ponían la tapa, o sea, no podías saltar, no podías saltar, tenías que entender realmente a alta velocidad qué estaba pasando para tomar decisiones que ayudaran a la mayor cantidad de gente posible. Eso es lo que fue sucediendo, y ese fue el valor que se encontró cuando los datos se necesitaban para ese tipo de cosas. Yo creo que los datos están para eso. Eh, Hay mucha información, mucha tecnología, hay que hacer mucho todavía de discovery o descubrimiento en todos nosotros, o sea, desde el nivel top de una organización, y una organización llámese el Estado, una ONG, una organización privada, una organización con fines de lucro, hasta nosotros como personas de decir, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer cuando hablo de esto? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero pensar? Eh, es como decías vos, un poco esto de ir evolucionando y construyendo en cada ciclo una mejor versión de mí, pero entendiendo que esto se hace reaprendiendo, reentrenándote, readecuándote al contexto. Hoy yo estoy en esto, pero aprovechando estas tecnologías, aprovechando esto, entender bien el dato, entender bien, eh, a lo mejor cosificándolo en algún momento, después descosificándolo o llevándolo a situaciones específicas, que eso es lo que hace el juego del análisis de datos. El juego del análisis de datos es esto, es entender, bajarlo, abstraerlo, pero después revolverlo, recomponer para mostrar el negocio el valor. Porque no es solamente la construcción del tablero, porque si no estamos inundados de tableros. Estamos inundados de tableros y yo siempre digo, por ejemplo, siempre un amigo en mi última etapa en Swiss me dijo, ¿por qué me traes un diagrama el famoso diagrama de calor? Es una derivada segunda. Hay que entender que es una derivada segunda para entender ese gráfico. Claro. Entonces, a veces los errores que yo veo en esto es, hacemos esto porque está lindo y porque es una forma distinta de presentar el dato. No, no es eso el fin, no es el fin dibujar. Nosotros en datos lo que tenemos que asegurar es que le llegue el dato a la persona que lo necesita en el momento adecuado para que tome una decisión que altere algo para mejorar un resultado. Y eso Bueno, es de un poco... hecho, Gustavo, te traigo un ejemplo que viene de otro lado. ¿Mm? En las vanguardias del arte, cuando se estudian, tenés la famosa Bauhaus, que era una escuela alemana de ¿Mm? arte, o austríaca, no recuerdo, pero por la zona del centro de Europa, que planteaba que la belleza estaba en la funcionalidad. Era lindo si servía, más allá de lo Exacto. estético. Es Sí, lindo porque funciona y anda bien y es cómodo. Y es lindo por eso, que es más o menos lo que estás planteando. Ellos eran artistas, estamos hablando de, bueno, también había arquitectos, ¿no? Había gente sí, que... sí, sí. Pero, Pero la belleza en lo funcional, la belleza en que eh, algo sirva. sí, es así. El mundo de datos, y esto para toda persona que está entrando ahora, es esto. Es tener un mensaje coherente en todo sentido, en toda la capa, porque va a depender que te vas a cruzar con alguien más techie o alguien más que quiere un resultado. Y normalmente cuando estás en un proceso de selección, a veces te cruzas con los dos o tres. Yo, por ejemplo, en mis procesos de selección, a veces me cruzaba con cuatro personas. Y el que era menos techie fue el que más preguntas techie me hizo. Fue muy loco, ¿viste? Pero bueno, es también es esto de estar preparado. Ahora, entender que el dato per se, sin inteligencia, sin análisis, realmente es un elemento más que existe cada vez más. El problema es de marea. Eh, yo siempre digo, el puesto a veces se llaman analistas de datos porque el fondo es hacer análisis, no es tenerlo. Tenerlo lo podemos tener, hoy es mucho más fácil recolectar, almacenar, guardar en storage, eh, prepararlo, toquetearlo, pero todas esas funciones, estas dos últimas funciones de toquetearlo, prepararlo, ya es porque estoy analizando el dato. No es Y recolector de datos, no no, hay una carrera de recolector. no, Parte de eso es recolectarlo, limpiarlo, exacto. prepararlo, pero el storytelling, lo importante de las Sí, habilidades señor. blandas también en esto, de Sí, decir, yo te voy a contar una historia con estos datos, porque sí. el dato, como vos decís, solo
no me dice nada, no me lleva a ningún lado, no es práctico, no me sirve. ¿Y qué hago? Un tablero. ¿Y qué hago en el tablero? Y me marca acá cuando, si el dólar pasa de tanta cotización, me marca acá cuando esta venta de este producto cayó y ¿qué El hacemos? dato, el ¿A dato dónde es vamos con importante eso? si se usa, para que tengan idea. En el fondo el dato es importante si se usa. Si no, cualquier dato que no se usa en ningún punto de la cadena se convierte en una estructura de costo superfluo que cualquiera puede atacar automáticamente. O sea, yo tengo que tomar la decisión de pagar algo y voy a buscar lo superfluo, siempre. Lo que no produce valor, lo que está acumulando. Esa es una de las grandes disyuntivas que sucede a veces cuando haces analítica de datos, que es otra línea de trabajo, porque una cosa es el análisis de datos, la visualización. Acá la plataforma Yupi es muy potente en ese sentido, de que te enseña los primeros pasos o la primera versión del negocio datos, la que vos estás preparado para salir al mercado a pelear con un nuevo entrenamiento, en una nueva situación y en una nueva posición, independiente de el interés compuesto o el bagaje que traes atrás, que te ayuda a construir valor. Pero después hay una serie de capas que viene lo que termina sucediendo hoy, que es la famosa inteligencia artificial y los motores ChatGPT, BART y todos estos motores nuevos, Llama, Alpaca, que son todas las nuevas tecnologías que es el máximo uso que se está haciendo de los datos hoy en el mundo. No, y Pero ¿qué qué lindo sucede en el también lo de mundo? las nuevas profesiones, ¿no? Con esto, porque Sí, por decimos, supuesto. tenés el chat GTP, listo. O hay otros, porque tenés el BART de Tenés Google, BART. hay otros, no es uno, pero vamos a hablar de inteligencia artificial en general. Exacto. Entonces, entre el lenguaje natural o lenguaje humano, el nuestro, el que hablamos todos los días, y el lenguaje ensamblador, el de las máquinas, el de las computadoras, o binarios, ceros y unos, Ujú. en el medio tenés de todo. Entonces, esta profesión nueva, que por ejemplo que decíamos de ingenieros de prompt, es cómo le pido, qué le Sí, pido a la máquina para sacarle el mayor provecho. sí, Hace 2 años no existía sí, y así hoy es. está en pum, ahí arriba. Sí, pero ojo, la base de esa ingeniería de prompt es entender primero el análisis de datos, porque no salto naturalmente a la ingeniería de prompt. Siempre, la ingeniería de prompt, hay dos cosas, como cualquier análisis de datos, es entender lo técnico, cómo construir el prompt, y entender lo del negocio, lo famoso funcional. ¿Qué valor quiero obtener? Eso se entrena. O sea, a veces tenemos esta funcionalidad. O sea, si vengo con una especialización, el otro día estaba chusmeando todo el sitio, me encantó la presentación del pibe de la Marina, que él Ujú. decía, como infante de Marina, él manejaba proyectos, que eran misiones. Bueno, él tenía una El especialización. podcast donde tuvimos a todos los que nos siguen, a Gastón Laterza, Sí, que sí, que Gastón. era infante de Marina, exacto. Para los Sí, que sí, nos siguen es ese que si no lo vieron, lo recomendamos, lo súper recomendamos sí, como sí. todos, pero ese en particular porque una historia de vida para, yo le dije, es para hacer una película lo tuyo, Sí. es hermoso. Bueno, eso, él venía con un súper bagaje y se tuvo que reconvertir y bueno, eso es lo que tiene que suceder. Yo tengo ese bagaje, pero me falta la capa técnica, la pata técnica. Bueno, ok, aproveché en Shupi y tomé la pata técnica. Ahora, y eso sucede siempre. Bueno, esa construcción de los dos componentes es donde toma valor el analista de datos. Entender y el complemento de esto de habilidades blandas que le da es excelente, porque realmente la problemática es, yo siempre digo, yo siempre en mis equipos tuve, bueno, independientes de edad, porque siempre manejé equipos grandes, por suerte, los fui construyendo, porque estos datos, el dato siempre digo, el dato es como el aire, se expande en todo el espacio que le des. Si le das un área, va a ser un área de la compañía, pero si le das toda la compañía, va a estar en toda la compañía. En realidad, hoy está en todas las compañías, en todos los ámbitos de la vida. Nuestro acá estamos generando un video que se está convirtiendo en dato y que lo voy a transportar a distintos lugares del mundo, a distintos conocidos, para que entiendan, lo conozcan a Ricardo, me conozcan a mí, los que no me conocen a mí, a Ricardo los que no lo conocen, y vean cómo nos amalgamamos para armar un producto. Bueno, se va a expandir por el éter, por internet, y hasta donde alguien imagine. Hasta ahí, bueno, los datos es eso. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, como en la función de analista de datos, hay que entender
¿En qué momento me sirve, en qué momento no me sirve? Porque no lo puedo mandar permanentemente, porque de repente se convierte en spam. El dato también se convierte en spam cuando no sirve. Y el problema es que la gente también lo califica como spam y lo manda a su carpeta de spam mentalmente. Entonces, eso, que fue un súper trabajo a nivel tecnológico o a nivel tequi, de repente pierde valor porque el que lo tiene que recibir lo manda a su carpeta de spam. Esto que Se me estás murió. dando es una porquería, exacto. Esto no me sirve. Se murió. No me hace sentido esto. Exacto. Entonces, esa es una gran parte de lo que es análisis de datos. Entender esto. Ojo, desde el lado de la persona es el gran cambio de reconversión que tenemos que hacer. Si tenés mucha mochila, como decía Gastón, o como charlábamos previamente Ricardo, la mochila suma, este concepto de interés compuesto sí suma. ¿Por qué? Porque yo, si soy muy fuerte del mundo tequi, porque hoy me programo, hoy puedo salir, normalmente, por ejemplo, hay distintos perfiles en datos. Bueno, los ingenieros de datos normalmente los traíamos o los recuperábamos de perfiles de negocio, de perfiles tequis, o sea, sabías un Java, eres un desarrollador de un código, bueno, vení y tomá los nuevos códigos, las nuevas herramientas para que podamos acelerar. ¿Por qué? Porque ese background de base es importante tenerlo. La curva de aprendizaje, o la curva de aprendizaje cuando entras a una nueva posición es cada vez más alta, tiene que ser cada vez más chica, porque si no, la compañía o un negocio o una función pierde valor. ¿Por qué? Porque no necesito formar, cada vez necesito la gente que esté más activa, más penetrando rápidamente en el dato, porque como los datos crecen exponencialmente, yo no puedo dejar el equipo parado. Paren, los datos no es que la película se para, no, paren la película, se entrena la gente y sigamos la película. No, no, no. No, la imagen que yo tengo de esto que vos me planteás, a ver si coincidís como una analogía, es esa carrera que se pasa en atletismo, el testimonio, Sí, que es una varita, que viene sí, alguien sí. corriendo con esa varita, se la tiene que pasar al que está adelante, pero el que está adelante no lo espera quieto, solo espera en movimiento, Corriendo, exacto, corriendo para recibir exacto. eso y seguir corriendo, que no le Así, espera parado, sí. pues lo choca Así al es otro. como, a ver, en realidad en las empresas está pasando esto, porque no se consigue personal capacitado. No se consigue profesional. Yo digo, profesional no es que tenga, a ver, el profesional en su acepción dura es que tenga un título que me identifique como he hecho ciertas actividades de un tiempo y me dieron ese título por eso. Pero también profesional para mí es el que tiene la experiencia. Yo siempre digo, el profesional es el experimentado. El idóneo, el que sabe En hacerlo. los ámbitos educativos le llaman idóneo, para Ujú. separar el título formal del título informal, porque la experiencia te da ese título informal. Bueno, en datos lo que está sucediendo es que hoy, como no hay personal capacitado, en la posta lo esperamos parado y el resto sigue corriendo. ¿Entendés? Entonces está sucediendo es eso, y lo que necesitamos es que se constituyan ámbitos como este, donde saber que existe este ámbito, que ya me da gente que puede correr con el testimonio rápidamente, es súper valioso. Y está bueno que se participe en estos ámbitos, porque es donde se van a ir a reclutar en los próximos años la gente. Se va a ir a buscar estas personas que ya están capacitadas para salir a correr, y el testimonio se tiene que pasar, porque el negocio evoluciona permanentemente. Todos los días encontramos cosas nuevas en datos todos los días. Yo ahora les voy a mostrar un pequeño videito de llegar al mundo de cómo hemos llegado al extremo de los datos. Eh, pero Bien, bueno, y contanos, el tema de en cuánto tiempo vos considerás, por tu experiencia, vasta experiencia, pues, a ver, Gustavo, sos muy humilde, pero hace bocha de años que estás trabajando en esto, un montón de tiempo trabajando en esto, ¿considerás que el data literacy, o sea, saber e interpretar datos, va a ser una habilidad requerida, como puede ser un idioma, o verlo como un idioma más? hoy ya es Hoy así. ya es, Hoy ya ¿no? es así. A ver, no se pide formalmente en las entrevistas de trabajo, pero es lo que se evalúa. Es lo que se evalúa. Y ojo, y se evalúa en el sentido de la actitud que tienen las personas cuando están en la entrevista. No tanto, yo soy docente universitario también, entonces me gusta dar clase, entonces siempre digo que
La entrevista laboral es como mi final. Voy y tengo que mostrar todo lo que sé. Entonces, en ese momento muestro. ¿Qué sucede? Hay gente que como se formó de determinada manera, viene y presenta credenciales que no son las que son necesarias para ese puesto. Y eso es algo que, por ejemplo, yo digo, no hay que confundir. El Chupi ofrece una carrera de analista de datos, no ofrece una carrera de científico de datos. Yo veo muchas organizaciones que están haciendo docencia que marketineramente le llaman científico de datos y cuando llegan a las oficinas a entrevistas laborales, lo primero que te dicen los pibes es, che, vengo porque dice, yo tengo este background, que es una herramienta X o esta herramienta X, y yo soy científico de datos. No es un gran problema. Y eso, ¿sabes qué? Es falta de data literacy, técnicamente. No entendiste lo que estás ofreciendo en el mundo datos. Se debe estudiar bien cuando te sentás a decir, bueno, ¿por qué? Porque el mundo de datos es una gran colección de componentes, cada vez más amplia, que comienza con para que te diga, nosotros en Suiza a mí me tocó crear un rol que se llama curador de datos. Claro, Y dentro de la compañía fue todo un desafío porque el curador lo ha opuesto al médico. Entonces yo no podía, tuve todo hasta un tema con todos los equipos de recursos humanos, voy a decir, no, pero no se ve bien que le pongamos curador, pongámosle otra, pero hay que curar los datos. Otro gran problema que tenemos en el mundo datos, o el gran problema que tenemos en el mundo datos, cuando la tecnología es vieja, es que los datos están rotos en las tecnologías nuevas, o sea, con una empresa nacida en la nube, en la cloud, son empresas que tienen menos de 5 años, la probabilidad de que el dato esté roto es mínima. Ahora, con empresas de más de 5 años, con mucha tecnología metida, empresas en el sentido organizaciones, vamos a poner, porque también le pasa al Estado, por ejemplo, eh, hay que curar los datos. Es también un rol. El primer rol de una lista de datos, a veces yo jugaba con esto de decir, bueno, che, te pongo a curar datos para entender si realmente entendés el análisis de datos como posición dentro dentro de una estructura de datos. Desde ahí pasás al ingeniero, pasás al visualizador, pasás al científico, pasás yo le llamaba gestor de conocimiento porque era un equipo de respuesta rápida, o sea, conocía todo en el mundo de datos, que eso es algo que me sorprendió acá de la propuesta de Yupi, realmente es completa punta a punta. O sea, pasa por todo eso, salvo el curador, que es una actividad que yo creo que se va a ir institucionalizando cada vez más. eh, o si me voy a modelos regenerativos, se va a desconectar rápidamente porque, bueno, voy a comenzar cada vez a usar más datos públicos o datos en nubes. Entonces, bueno, también esto puede ser la tendencia. Todos esos puntos o esos layers o esas funciones que tengo que aprender en el mundo de datos, la aprendo acá, en este modelo donde termino haciendo analista de datos. A partir de ahí comienzan las nuevas funciones que son, bueno, el científico, el prompt, el ingeniero de prompt también, porque va a haber una ingeniería de prompt, porque va a depender, porque no es solamente que va a haber una única plataforma de LLM o de inteligencia artificial regenerativa. Hay muchas, se están creando cada vez más, y además ahora vienen las nuevas versiones que son enfocadas a, hoy se crean videos, hay veces hay cortos. Recuerdo, justo también charlaba con unos amigos, me decían, mira, en la empresa trabajamos y hicimos un hackathon es una empresa de diseño y comunicación. Hicieron un hackathon con inteligencia artificial y en un día, en 8 horas, los pibes armaron el brief, el piloto, el guión, el piloto, las imágenes y el capítulo 1 de la serie en 8 horas. Todo con inteligencia artificial. Todo. bueno, de Sí. hecho, al que no lo haya visto, porque fue comentario hace unas semanas, de hecho fue parte del paro de actores que encabezó Fran Drescher, la Ujú. famosa actriz de La Niñera, de la sitcom de los 90. Eh, Hay una serie que se llama Black Mirror, que la pasan, está publicada en Netflix y en alguna otra plataforma, donde hay un capítulo en particular que se llama Joan is Awful, o sea, Joan es horrible, donde le toman la vida de una persona y con inteligencia artificial le generan casi en tiempo real, porque lo que le pasa ese día se publica ese día a la noche el capítulo, un capítulo de su vida. Y
la actriz que hace de esa chica es Salma Hayek, pero no es Salma Hayek. Es la Claro, imagen digital de Salma Hayek, porque no llegaría a grabar Salma Hayek lo mismo que le pasó a la chica ese día. Y propuso toda esta idea de, como vos decís, yo te puedo armar un piloto completo, desde la idea, el guión, el storyboard y el video en sí, en 8 horas. sí, O sea, te puedo hacer 3 capítulos por día, o más todavía, porque vos si ya tenés toda exacto. la historia, es Por una eso locura. es que a ese nivel llegan los datos. Hoy no estamos en la capa más potente, o sea, nos falta tiempo, se está trabajando en la versión Matrix de inteligencia artificial, porque se está trabajando. No, no, las empresas no lo van a, no lo van a publicar, pero tampoco te lo van a negar, porque bueno, es la evolución natural de todo este proceso. Hoy los modelos de inteligencia artificial, este 2023 ha sido un cambio de tendencia social. Yo digo, estamos viviendo dos grandes cambios. O mejor dicho, uno lo vivimos con COVID. Para mí el experimento sociológico más a nivel global más importante de la historia de la humanidad. Nos cambiaron los hábitos. Nos encerraron, nos aislaron por un tema de pandemia, pero nos cambiaron los hábitos. Nos digitalizamos completamente. La sociedad se digitalizó y quedó dos grandes bloques sociales, los que están dentro del mundo digital y los que están fuera del mundo digital. ¿Por Claro. qué? Porque hay gente que no tiene necesidades básicas satisfechas, como seguridad, la casa, la comida. Hay gente que en Argentina, en especial en Argentina, se ve mucho eso. Sí, Tenemos es una común sociedad, en Latinoamérica, te digo. En general, sí, sí, de pero México para abajo es parecido. sí, el mundo ha quedado dividido así, en el que vive esa dualidad real digital y el que vive real nada más. Bien, bien definido. Ese experimento sociológico no hizo eso. Lo ves en el momento de que hay pibes que no estuvieron cero en la pandemia, y pibes que egresaron, tuvieron su título y completaron sus estudios y evolucionaron en sus estudios. Ese es el Fue gran... como ir manejando y agarrar un bache. Ujú, Hicieron así, pero se pudieron acomodar y siguieron exacto. manejando. Y otros que tuvieron que ir a la banquina. Pero Fueron a la fíjate banquina que y no se volvieron a subir a la autopista. así es, y quedaron ahí. ¿Pero por qué? Porque el auto era la tecnología basada en datos, ¿verdad? Era la tecnología basada en datos. Te subías a una red, te subías a un Zoom. Hoy estamos haciendo este chat, vos en Rosario, yo en Buenos Aires, y a lo mejor hace 4 años era, che, juntémonos, grabemos, vayamos a un lugar físico, Busquemos vayamos... un lugar en el Ah, medio, porque entre Buenos Aires exacto, y Rosario, que estamos grabando en Argentina, hay 300 kilómetros más o menos. Busquemos una ciudad en el medio que puede ser San Nicolás de los Arroyos, que nos queda a mitad de camino, así no, así hacemos más exacto, rápido los dos. Eri, hace 10 años impensado. ¿Nos exacto. querés compartir, Gustavo, ese Sí, video? ahora estaba justo buscando este... Dale, Deme un tranquilo. segundo, ahora viene mi época de señor mayor. Pero funciona así el mundo por lo normal, porque estoy buscando cómo compartir acá. Porque el cuerpo no nos acompaña, porque tenemos una cabeza que Es da para es más, la pero el evolución cuerpo natural. A ver, yo siempre digo, esto que ven acá, no se preocupen, de los 28 las años canas, todas eran esas canas, canas, claro, estaba sí. así más o menos. Entonces, mi hija no me conoce sin canas, por ejemplo. Oh, En cambio, una amiga de mi hija un día me dijo, che, vio una imagen mía y me dijo, disculpen, estaba justo leyendo deme un segundo, sí, que sí. busco esto. Siempre digo que el problema de esta plataforma es, te voy a mostrar esto. Sí. Hola, soy Gustavo Vivas Márquez. Mi primer análisis de datos fue en 1996. Hoy investigo sobre herramientas de IA regenerativa. Siempre dije que lo único constante es el cambio. Ahora le agrego los datos. Fíjense Tal cual. cómo, o sea, hasta eso hemos logrado. Yo estoy pensando en mi meme digital, mi avatar digital, perdón, no mi meme, perdón. Este sí para meme, pero mi avatar digital. ¿Por qué? Porque vamos, en este mundo digital también va a estar. Y se construye todo con datos. Y ¿saben cuánto tardé en armarlo? No. 3 minutos. 3 minutos de reloj. 3 minutos reloj. En realidad lo escribí en 10 segundos, le di enter
la plataforma me lo generó en 3 minutos. Maravilloso. O sea, eso es, a ver, esto es como los datos, una plataforma de datos puede procesar. Esto antes costaba buscar un estudio, poner una persona, si yo no era, a preparar el guión, discutirlo, sentarme, no, probarlo. Hice 2 intentos. O sea, hice 2 intentos porque uno, la entonación no me gustaba, bueno, cambié, le puse un punto y ya está. Bueno, todo esto hubiera sido en cualquier otro momento, o sea, cualquier otro momento es el año pasado. Sí. Es el año pasado. O Hubiera este sido año, por lo principio menos, de año, porque ya pasamos al segundo semestre. claro, A hubiera principios sido, del 2023 tal vez no se podía, y después exacto. ahora sí. Y es Bueno, vertiginoso. Pero es lindo, o sea, la idea es perderle un poco el miedo a esto. sí, Porque uno dice, ay, la tecnología, y bueno, la tecnología no se puede parar el sol con el dedo, no se lo puede tapar. Entonces, como decías en ese reel tan lindo, lo único constante es el cambio, bueno, y también los datos. Entonces, y la tecnología sigue su avance, hay que hacerse amigo de esta tecnología, porque vino para quedarse y para ayudar. sí, Entonces, no sos un romántico porque no te guste la tecnología. Sos, te diría, casi un tonto, porque te permite ahorrar tiempo, ahorrar dinero, y tiempo, dinero y hasta ganas son recursos que vos podés después usar en tu vida, en tu familia, en así tener es, una mejor calidad de vida. Es menos tiempo trabajando, es más tiempo con tu querencia, con los tuyos, así con es, tu pareja, con tus hijos, con tu mascota. Tiempo para vos de calidad. Me tomo 15 minutos y medito, me tomo 15 minutos y me tiro una pileta, me voy a un parque a leer, me tomo un helado, lo que sea, lo que te haga feliz. así es. Entonces, antes, ¿cómo hacíamos? Le sacábamos tiempo al sueño para tener un rato para nosotros. En lugar de dormir 8 horas, y no, bueno, vamos a dormir 7, porque trabajar tengo que trabajar. Ahora que con estas herramientas le podemos robar horas al trabajo, siendo eficientes estamos hablando, no Exacto, de sí, 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 entregar sí. un trabajo de menor calidad, sino de ser más eficientes en el trabajo, apalancándonos en estas tecnologías. Y bueno, el que no lo hace, sinceramente, no lo entiendo, lo respeto, pero no lo comprendo. O sea, esa necedad o esa terquedad, y no tiene que ver con la edad tampoco, No, no, porque no, hay no. gente muy joven que Mirá, está como en contra o ve, no sé, también tiene que ver la ciencia ficción ha alimentado esto de las distopías que arrancan dándole poder a las inteligencias artificiales, también no hay que culparlos, pero que también tiene su faceta complicada. De hecho, creo que me suena a Texas, pero Texas porque es un estado súper picante en Estados Unidos, pero no era, me parece que era Oklahoma o algún otro del centro igual, que estaba sí, pidiendo dotar a los drones de armas. sí. Entonces estaban Texas, viendo. Texas era. Ah, era Texas. Bueno, no, Sí, yo con porque el cliché es que los tejanos andan armados hasta los dientes y no, no no, era quería. con la aparición de los globos espías a chinos, que Claro, los entonces querían activaron. dotar a los drones de armas y darles una inteligencia artificial para que ellos decidan a qué tirarle y a qué no. Ujú. Entonces decían, no le podemos dar la última decisión a una inteligencia artificial sobre disparar un arma letal o no a un aparato, porque son Sí. aparatos, o sea, son drones, son artefactos. Y la tecnología siempre digo que es un medio. Está en nosotros cómo la usamos. Siempre. Cualquier tipo de tecnología. Esta, la generativa, estos datos, cualquier modelo que ustedes ven acá también es un proceso de cómo lo empleo para mejorar mi calidad de vida. En No, el no, fondo es no, eso. ni hablar. Aparte, entendido como una herramienta, Sí. vamos a lo primitivo. Un martillo es una herramienta. Yo Ujú. puedo clavar dos maderas con un clavo y un martillo, o le puedo romper la cabeza a alguien con el mismo martillo. Así es. Una tijera, lo mismo. Yo puedo cortar tela y hacer un saco, o puedo lastimar a alguien con esa tijera. Es una herramienta, es para qué la uso yo, Así con qué es. fin la uso. No, per se, como objeto inanimado, no es ni bueno ni malo. Es, y además, corregime por favor, Gustavo, Ujú. las inteligencias artificiales depende cómo las alimentes, cómo aprendan, de qué aprendan y qué le des para que aprendan. Por supuesto, por supuesto. No es menor. A ver, el desafío que tienen los grandes motores de inteligencia artificial es el concepto de ética. O sea, yo puedo entrenar con malos ejemplos a una inteligencia artificial,
y va a entender que es algo normal. Entonces, no es menor el desafío que están teniendo estas grandes empresas, las grandes nubes, para hacer este tipo de manejo de datos, porque tengan en cuenta que también tienen datos que a veces no están autorizados a usar, o no han pedido la autorización de usar, mejor dicho, porque los que no están autorizados a usar no se usan. No, yo Otro lo que noto gran... también, Gustavo, tenés un gran inconveniente en quién le da de comer o quién Mm, alimenta o quién entrena estas inteligencias artificiales, porque muchas veces los grupos no son diversos y terminan siendo hombres blancos, mayores de eh, edad, heterosexuales. Entonces, al no tener diversidad, das por sentado que algunas cosas son así porque son así, porque exacto. para ese grupo son así, y es lo que está, entre comillas, bien, y Son los entonces toda sesgos la de otra diversidad se capacitación. pierde. Son lo que yo llamo sesgos de formación. O sea, el Ujú. famoso sesgo de formación está basado en eso. Ahora, por ejemplo, eh, ¿qué sucede? Esos sesgos son los que tengo que saber neutralizar. Ojo, que se da tanto en inteligencia artificial como en el análisis básico de datos. Porque normalmente cuando yo vengo con una mochila, la mochila suma siempre. ¿Dónde resta? ¿Dónde el interés compuesto pierde aceleración? Porque no es que desaparece, sino pierde aceleración. Es cuando yo sesgo mis análisis llevándolo a que el mundo funciona como yo viví o como yo soy el ejemplo. Entonces ahí es donde hay que trabajar mucho en esto. Ahora, las inteligencias artificiales tiene todo un modelo hoy funcional muy operativo de tratar de neutralizar esos sesgos antes de salir. Es lo que le pasó a algunas que cuando salió el primer día anduvieron mal. El sesgo era alto, por eso el motor funciona mal. Es lo que le está pasando hoy a la versión 3 de ChatGPT. La versión 3 está entrenada con datos hasta el 2021. Por más que lo conecte con el add-in en Chrome, no es que se reentrena, es un modelo cerrado. El modelo cerrado ya está, ya fue entrenado, lo tiene que entrenar el científico, el equipo de científicos que lo preparó para ver, para acelerar la asertividad, volver a tener un alto grado de asertividad. Esa es la constante que hay. Si ustedes me dicen, yo defino, ¿cuál es el rol del científico? Es dejarme disponible algo y acompañar la evolución de eso que creció solo. ¿Por qué? Porque la evolución, y en datos, el otro día discutíamos, ¿qué diferencia hay entre y aquí me voy a poner un poquito tequi, ¿qué diferencia hay entre un DevOps y un MLOps? Que es Machine Learning Operation. Básicamente hay una gran diferencia. Los DevOps, que son una técnica para evolucionar sistemas, soluciones sistémicas, evolucionan siempre con un versionado de código nada más, o sea, evoluciona el código. Ahora los Machine Learning Ops, que son una tecnología, una metodología de cómo hacer evolucionar modelos de inteligencia artificial, tienen dos componentes. Tengo que versionar el código y tengo que versionar los datos, porque los datos, y ese es el modelo más complejo, porque los datos se regeneran y los datos generan nuevos datos. Por eso se habla del petróleo, porque siempre digo, el error que tiene decir que el dato es petróleo es que el petróleo es un recurso natural escaso. Sabemos que se va a acabar. Ese es el gran error de comparar el dato con el petróleo. El dato no se va a acabar. El dato es como el oxígeno. Las plantas están produciendo permanentemente oxígeno. Lo contamino, lo manipulo, lo encapsulo, lo manejo como todas las formas de que el hombre ha aprendido a manejar el oxígeno, es como también se tiene que trabajar el dato. Lo puedo usar para bien, lo puedo usar para mal, lo puedo reconvertir, porque si le pongo otra molécula de oxígeno o de hidrógeno, se me convierte en otra cosa. Bueno, eso es lo que está sucediendo con los datos, se reconvierten permanentemente. Entonces el MLOps tiene que controlar dos cosas, el código y el dato. Y el científico tiene ese rol básico, como mínimo. ¿Un analista se puede convertir en científico? Sí. Tiene que hacer un tema de metodologías adicional, pero después ayuda a esto de entender esa reconversión del dato, esa nueva versión de datos. Y ese es el desafío que hoy están todos estos modelos de inteligencia artificial que se han empezado a popular, a desplegar, que las empresas están empezando a desplegar, que van a tener esto. Esto está muy bueno, esto que yo decía ahí, esto es muy bueno. Hay todo un gran desafío de que eso está en una base de datos que ya no es mía. Si hubiera puesto mi foto, mi imagen hubiera quedado para ellos.
para esa base de datos, para esa empresa, con lo cual los datos ahora están en una nueva etapa. Yo en algún momento dije, estamos en un cambio social fuerte. El primero fue COVID, el segundo es inteligencia artificial. Están casi solapados, casi solapados. Cuando lo veamos históricamente van a estar solapados. Hoy, porque lo vivimos, no están solapados, pasaron 2 años. 2021, que fue el COVID, todo 2020, mejor dicho, todo el año 2020 se perdió globalmente, nos reconvirtió socialmente en el sentido de esto de separarnos en digitales y no digitales, y a continuación se le aplicó inteligencia artificial a toda la capa digital. Con lo cual la sociedad digital hoy está acelerando muchísimo. Y cada vez la brecha entre digital y no digital se está haciendo más amplia. Y el gran tema es que todo el mundo está mirando ya la brecha, todo el mundo está viviendo en esa brecha. Hasta los que no están en digitales porque entendieron que en estos 2 años se tenían que reconvertir a digital. Entonces se reconvierte en las generaciones más jóvenes, que todos tienen su celular. Y su celular es la puerta de entrada a esa reconversión digital. Y eso está sucediendo. Y quedarte de este lado o del otro de la brecha. Yo sabes que te quería consultar, Gustavo, en tu experiencia trabajando, vos en tu LinkedIn, en tu LinkedIn, te definís como data fanatic, así que imagínense gente que si alguien se pone en su LinkedIn personal que es data fanatic, no es broma, o sea, no es broma. Quería que me regales, que nos regales, a tu entender, con tu experiencia, con tu conocimiento, con todo lo que leíste y estudiaste, 2, 3, 4, 5, los que se te ocurran, características, atributos que debiera tener un analista que quiera ser bueno, no un mediocre, un buen analista de datos, pero bueno con mayúsculas, con chapa Sí. de buen analista. No te digo el mejor porque no sabemos por qué, pero alguien que diga, qué bueno este chico, esta chica, qué buen analista que es. ¿Qué características debía tener a priori, que las puede traer de fábrica, Sí, digamos, como si fuera un aparato, las puede traer de fábrica, o las puede adquirir, que eso es lo más lindo? sí. Pero ¿cuáles debiera tener para ser un buen analista? Mira, el primero es actitud. El primero yo siempre evalúo, o siempre yo dije, hay que buscar la persona que quiere cambiar. El que acepta desafíos. Y a veces, el otro día discutía con alguien y decía, che, emprender. Emprender no es poner solamente un negocio. Emprender es tomar la vida de otra forma y plantear si hay alternativas de cambio. Caminos alternativos, no solamente alternativas de cambio. La primera es actitud. Yo creo que eso, ¿por qué es necesaria la actitud? Y se completa con emprender porque como los dominios de datos se están construyendo permanentemente y esto, yo siempre dije, es una gran nube que se está expandiendo y puede entrar por cualquier punta de la nube. No es un círculo ni una cajita de zapatos donde la abro y tengo las cosas, no. Entonces necesito esa actitud para decir, che, ¿dónde quiero investigar? ¿Dónde quiero ir a ver cosas? ¿Dónde puedo hacer esto? Después, el otro es metodología. Aprendan bien una metodología. Concéntrense en una metodología. Defiendan bien una metodología porque es la base donde realmente la actitud mezclada con una metodología me da esa potencia de decir, ah, che, lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa metodología es fuerte. El pibe o sea, el emprender y la actitud se tiene que controlar con metodología, se tiene que contener con metodología. ¿Por qué? Porque sé que este es el camino que le voy a dar. Ahora, la metodología que elija o este camino que me construya es el que me va a ayudar a evolucionar y crecer en el futuro. Después, los otros tips ya son básicamente tu bagaje de conocimiento. Te voy a dar un ejemplo. Mi última incorporación, o sea, trabajamos en incorporar un sociólogo dentro de un equipo de datos, porque los equipos de datos hoy es muy loco porque es la única, si está en un área de sistema, es la única área de sistema que no tiene programadores. Que los perfiles, la gente, vas a encontrar que no, yo tenía biotecnólogos, médicos, actuarios, economistas, y quería entender algo de cómo se arma la red social o el tejido social de una empresa. Entonces dijimos, bueno, traigamos un sociólogo. El sociólogo miró nuestra encuesta de clima 3 minutos y nos dijo, esto mal.
Y yo te puedo proponer esto, esto y esto. Y la mezcla de esas tres cosas, actitud, metodología y el conocimiento previo. Sin mirar, miro nuestros datos media hora miro los datos. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que emprender, no asustarse, cuestionar. El challenge es una palabra que está de moda en las organizaciones, en el mundo. Challengear la realidad es algo muy, muy, muy importante. O sea, es parte de esta otra actitud. Y si complementas esos cuatro componentes hoy, estás hablando de que estás teniendo una persona que lo podés dejar que se encamine a ser autónomo. El último, el buen analista de datos es autónomo. No te estoy diciendo que es nerd, ni la versión techie. En mi época salió una serie llamada El chico de la computadora. Estoy hablando de hace 20, 30 años, y era un pibe que con una Commodore 64 se hackeaba a la NASA, una cosa así, media loca, ¿viste? Decía, wow. Pero bueno, eh, cosas que el mundo, la historia nos va a reclamar a nuestra generación. Pero, pero ¿qué sucedía? Esto, emprendamos, construyamos, challengemos, desafiemos, pero lo hagamos bien controlado y contenidos, pero trabajemos en equipo. El trabajar en equipo, o sea, no existe el ente individual. Ya imagínense que la inteligencia artificial no es un ente individual, es un ente que recolecta información de todos lados. Es un modelo de inteligencia colectiva. La inteligencia, la capacidad de integrar es muy, muy importante. La posibilidad de esto de habilidades blandas, de comunicar, transferir. El storytelling es básicamente habilidades blandas. Es saber que puedo, que tengo esta actitud, esta característica y puedo comunicarlo. Porque si no, te vas a quedar en un bloque de nivel de trabajo. ¿Podés seguir evolucionando? Sí, como especialista en ese bloque de nivel de trabajo, pero también es una definición de que esto se pregunta. Yo trabajé mucho con esto porque para mí, como cualquier, el manejar datos es un servicio. Como cualquier servicio, el servicio lo hacen las personas. Y acá viene mi parte de comercialización. Mi licenciatura en comercialización la voy a mostrar que tengo, la estoy usando y recuperando la inversión. Es esto, trabajar en datos, esto que decía, tengo que empatizar con el otro para saber si le va a servir, le va a gustar, lo va a utilizar. Tengo que saber cuándo desconectárselo, porque si no me van a venir a cuestionar por qué lo tengo prendido. ¿Verdad? Porque los datos, como estoy generando permanentemente, y el otro es, los éxitos fueron éxitos, son mis antecedentes. No volver a repetir esa receta, porque estamos en un mundo tan disruptivo que esas recetas ya no funcionan. El contexto cambió tanto. Por eso la actitud de emprender, de challengear, de estar disponible para preguntar, para hacer cosas distintas. Allá justo estaba escuchando una conferencia de innovación disruptiva, decía aprender los errores, ¿no? Y reconocerlos lo más rápido posible. Bueno, eso es lo bueno de los analistas de datos. Me No, puedo... y el futuro lo que nos obliga es a que no va a ser posible atrapar dos veces un pez con la misma red. Exacto. Como decía, hay ¿No? una canción de un artista, Sí, bueno, es latinoamericano, ya de Charly García, que sí, es argentino, pero suena en todos lados, que plantea una canción esa, no se puede atrapar dos peces con la misma red. Esas sí, recetas que, como dijo Gustavo recién, sirvieron en su momento, ya está, sirvieron, tiempo pasado, lo ujú, pasado pisado. sí, Lo que viene es disruptivo. Encaremos todo como un desafío, pero con buena voluntad, con buena cara y con ganas de afrontar ese desafío y salir airosos, salir victoriosos de eso. Así que creo que es uno de los mejores ejemplos que le podemos dejar a la gente. Lo que te pido, Gustavo, es sí. como, ya es un abuso lo nuestro, te pido disculpas primero, pero bueno, Tranquilo. estamos muy mal acostumbrados a que nos den todos los gustos, a todos los que seguimos este podcast, que nos digas qué le podrías decir a alguien, un chico, una chica, un señor, una señora, no es por edad esto, es por estado. Está en un estado donde está por egresar o ya egresó o hace 10 o 15 o 20 años que está en una carrera que
A lo mejor al principio le gustaba, a lo mejor nunca le gustó, la hizo de compromiso, por mandato social, por mandato familiar. Mi papá era médico, mi abuelo era médico, yo soy médico. Mi papá era contador, mi tío era contador, eran todos yo soy contador. O siempre quise ser contador y bueno, ahora me di cuenta de que no me gusta liquidar impuestos todo el día o Claro. lo que sea, pero está en esa zona de confort que bueno, justamente es cómoda, porque si no, no estaría ahí, y no se anima a dar este paso de reconvertirse en analista de datos. ¿Qué le dirías vos como para que, eh, en tu experiencia y trabajando de esto, y no trabajando de esto, porque vos sos un entusiasta, vos sos un militante de esto, Sí, vos le sí, pones sí. corazón, pasión a esto, de lo que es la ciencia de datos y el análisis de datos? El que nos siguió hasta acá y nos escuchó se dio cuenta de esto, no estoy diciendo una verdad de perogrullo, digamos, lo que te estoy contando, pero bueno, tanto por YouTube, por Spotify, el que nos sigue, ¿qué le dirías a esa persona? No sé si es un consejo, sino una No, forma de encararlo. lo más interesante es que yo siempre digo, todos los días estamos haciendo análisis de datos. Todos los días miramos, me levanto y tengo que pagar algo, estoy analizando cuánta plata tengo y en realidad estoy analizando un dato. Me levanto y veo el clima para ver cómo salgo y estoy analizando un dato. Lo estoy haciendo. Ahora, tengo que, para hacerlo industrial, o sea, como mi forma de vida, a ver, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, porque aquí tengo, yo miro hasta, en este momento estoy pensando cómo se va a expandir esto. Em, pero yo lo que diría es básicamente, hoy hay profesiones que se van a cuestionar en el futuro, porque la tecnología está impulsando muchos cambios, muchos cambios. Todo aquello que, y ahí recomiendo el libro de Oppenheimer, que es El trabajo del futuro, es todo aquello que ustedes hagan, que es repetitivo, va a ser fácilmente reemplazado por una máquina. Fácilmente reemplazado por una máquina. Y la pregunta es, ¿qué quiero hacer en los próximos años? Yo, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? A mí, a manejar datos o a hacer esta carrera cuando yo la vi, me pareció súper. Se los recomiendo a mis hijos. Ojo, independiente. Mi hijo lo tomaron con pinza porque, bueno, saben que me enloquece. Pero ¿por qué? No solamente si ellos se reconvierten en su profesión, por ejemplo, mi hija está trabajando en una empresa que hace contenido de, de notas, entonces en un medio. Entonces, ya yo vino y me dijo, mira, salí tercera en el ranking de notas más leída. Ella misma analizó el dato junto con sus pares y se puso en un ranking y se rankeó. ¿Entendés? Porque el mundo se está organizado así, ya estamos mirando quiénes somos primero. Llegamos primero a un lado, llegamos último. Ya nos hablamos de llegamos tarde. ¿Llegamos último o llegamos primero? ¿Entendés? Cada vez es más esto de unidades, de unidades abstractas a unidades concretas. Eh, yo lo que les recomiendo es, si lo tienen que hacer, que lo comiencen a armar y lo empiecen a trabajar. Y un detalle que no tuve en cuenta, mi batería, perdón. Así que si se corta, avísame, No pasa Ricky. nada. Eh, Esto de que para mí es una excelente ocasión para hacer este recambio. Empiecen, prueben. Yo creo que se van a entusiasmar porque cuando se dan cuenta, cuando empezás a hacer el análisis, te empezás a dar cuenta que es lo que hace todos los días. Lo haces inherente, no te das cuenta de que miro, me subo al auto, tengo combustible, ya estoy haciendo un check, ya estoy mirando un tablero de mando en el auto hoy. Cuando me siento en el auto y veo el cockpit y me siento, siempre dijo, el tablero de mando surgió de una idea del avión, de todos los botoncitos, palanquitas, bueno, eso es lo que naturalmente estamos acostumbrados. Nuestro cerebro se está entrenando a datos, a datos, a datos. Voy a la plataforma y elijo una película, el otro día hablábamos de Netflix, ya tiene mi gusto, con lo cual yo estoy viendo esas cosas. A veces digo, a veces nos cuestionamos, che, ¿por qué quiero ver esto? ¿Por qué me ofrece esto? Entonces, no, pero yo quiero ver otra cosa, o quiero ver cosas históricas. Bueno, pero siempre estamos trabajando en esto. La reconversión para mí es algo natural, se tiene que dar. eh, es un proceso que la vida nos va llevando a esto, a reconvertirnos permanentemente.
para mí el analista de datos es como una cualidad que vamos a tener naturalmente. Vos hablabas del data literacy. Dos funciones que yo cuando comencé a trabajar me decían, bueno, tenés que tener el título de grado y un posgrado. Las siguientes generaciones, eso más inglés. Hoy las generaciones, para mí, en los próximos años van a suceder que vas a tener que saber Python, inglés y data literacy como condición para empezar a trabajar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque hoy ya no existe negocio que no esté con una tecnología atrás que lo soporte. No existe ningún negocio. Busque donde busque, un sistema tienen, aunque sea un Excel, pero ya el Excel es un sistema. No sé, la gente a veces no entiende que se ha industrializado todo a nivel de datos, a nivel de tecnología. Entonces, el analista de datos, primero que esto es algo que cualquier bagaje que traigas, ya seas 20 años y te gusta el gaming, es un conocimiento. 20 años, te gusta hacer CrossFit, es un conocimiento. 30 años, terminaste tu carrera, es un conocimiento. 30 años, te gusta la noche, es un conocimiento. Vivís la noche. 40 años, sos fanático de un equipo de fútbol, es un conocimiento. ¿Podés saltar a llevarlo al mundo de datos? Sí, llévalo. Jugá, emprender con datos. En algún momento yo hice algún curso de emprendedurismo y me decían, bueno, el emprendedurismo se basa en hacer lo que te gusta y llevarlo a un concepto de negocio y ese negocio monetizarlo y ganar plata. Ok, acá en datos te pasa eso. Los datos es un componente cada vez más esencial del negocio y manejarlo se va a volver algo o una necesidad. ¿Entienden? Entonces, no lo piensen como, uy, tengo que hacer otro curso. Si están convencidos, súbanse y háganlo, porque me parece que acá van a aprender esa metodología que yo les decía, que es un tips o es un requerimiento natural que están surgiendo en las empresas. Entonces, cuando me reconvierto es porque quiero buscar un cambio, quiero buscar algo nuevo que me genere ingresos. Bueno, ese tips es fundamental, saber que ustedes tienen una metodología. Si lo hacen por motus propios, sí, hay mucha gente que es emprendedora. Mi hija aprendió a tocar la guitarra por YouTube. Ahora, no lo hace profesionalmente. ¿Por qué? Porque profesionalmente, para grabar un disco, hay ciertas condiciones que el que quiere poner plata en vos tiene que estar seguro que la tenés. Bueno, eso pasa siempre. Si ustedes quieren hacer esta reconversión para saltar de este status quo que tengo hoy, por el motivo que vos comentabas, Richard, elijan esto, pero para profesionalizarse, para saltar, para dar realmente el salto seguro, para saber que no van a experimentar y probar, porque el problema de que cuando se experimenta y se prueba y no se tiene el primer resultado, la desmotivación es muy fuerte. ¿Qué recomendaría? Hacer estos cursos es no tirarse a la pileta, sin agua. Es eso. ¿Por qué? Porque primero, reconvertirse implica también tener un ancla o alguien una institución que te ampare, te cuide, por así decirlo, en el sentido de que venís con una metodología que te la dio alguien que en el mercado es conocido. Eso es muy importante saber que en dónde, como yo digo, siempre digo, me hiciste un curso en YouTube, todo bien, hay muchos youtubers que dan cosas piolas, pero hay muchos cursos, hay muchos pibes que dan cualquier cosa y confunden a la gente. Ahora, que venga de determinada, esto es como decir, viene de Harvard. En el mundo de datos, que venga de determinados lugares, sabemos que vienen de determinados lugares, gente que fue formada por gente que nosotros mismos nos conocemos. Algo fue muy gracioso. Yo llegué a Yupi porque un par de pibes de Yupi me contactaron por LinkedIn, me dijeron, hola vos, le recomiendo a Yupi que me contacte con vos. Pibe que salía en la lista de datos. Bueno, yo empecé, digo, ¿qué es Yupi? Se me ocurrió preguntar, ¿qué es Yupi? Porque no sabía que era Yupi. Hablo con Flor en Yupi y Flor me contacta por WhatsApp, me dice, bueno, Gustavo, si te estás pensando en recompartir, entonces yo le explico, Flor, mira, yo más que recompartir, estoy viendo cuál es la oferta.
Me dice, bueno, entonces si es por eso, te voy a contactar con alguien que maneja toda la parte de habilidades blandas, que es César. Cuando entramos, le dije, bueno, dale, juntémonos tal fecha, hagamos un meet, listo, bueno, listo. Cuando entra César y Marce, yo dije, pará, nos conocemos. El mundo es así de pañuelo, porque trabajamos juntos en una etapa de mi vida profesional con ellos acá, pero yo no sabía que eran ellos. Para mí, Yupi no le había visto quién era. Ahora, conociéndolo, yo sé cómo trabaja César. César es una máquina laburando, es una máquina tecnológicamente, es un tipo que sabe muchísimo de esto. Entonces, ese es el aval que a veces necesitan las personas para saber. ¿Por qué? Porque primero les vas a enseñar y les vas a ayudar a que no den un salto en falso, un salto al vacío, un paso en falso tampoco. Parezco el chavo que mezclaba, viste, los refranes. Eh, pero va a suceder eso. Ellos lo van a ayudar en ese sentido. Y desde el punto de vista de las empresas es bien visto eso, porque sabemos que esa línea de trabajo ya tiene un fin, un foco, una metodología conocida, que le hemos experimentado, que le hemos visto funcionando, que la tenemos funcionando en algunos lados. Y entonces está bueno traer ese tipo de personas. No traer a alguien que venga de cualquier otro lugar, que te diga, bueno, sí, porque estoy de moda, la escuela tal, sí, ¿viste? Está de moda, pero realmente en el fondo no hay seniority, no hay gente con conocimiento que te ayude. O sea, te cobran la matrícula, haces el curso, lo pagas y gracias, chao. Y cuando querés presentarte, algunos los conocí y decían, no, flaco, si te dio clase ese pibe no sabía nada. ¿Verdad? Con lo cual vos no venís preparado para esto. Entonces ese es un gran salto. O sea, den el salto, pero busquen gente de calidad para ayudar a dar el salto. Así que bueno, ese es el gran fondo. Pero bueno, Bien, esa es una recomendación. Gustavo, más que nada, yo lo que quería era agradecerte esta predisposición, esta buena onda, este tiempo compartido con nosotros, la claridad en los conceptos, sobre todo porque hay que justamente de alguien que tiene tanta experiencia poder bajarlo casi al llano, porque no hacemos este podcast para súper entendidos en la materia, sino todo lo contrario, gente que vio luz y entró, digamos, gente que está en esto de decir, ¿de qué se trata todo esto? Y poder hacer ese trabajo de divulgación se agradece mucho, se valora mucho y bueno, agradecerte con todo el No, corazón. no, muchísimas gracias a ustedes también por el tiempo, Ricardo, por el espacio. Agradezco mucho. Yo creo que estos son ámbitos que son necesarios que existan. Tienen que existir porque es parte de esta construcción de, como decías vos, data literacy, que tiene que llegar al común de las personas para que tomen decisiones así. Salten porque esto es lo que se viene. Como dijiste, fanático, soy fanático, así que me encanta y podemos seguir hablando millones de tiempos, minutos, aire, días, en esto. Pero muchísimas gracias por el tiempo, el espacio y la oportunidad, más que nada.